Esta noche, entre la espada y la pared, con una crisis fronteriza para muchos descontrolada y en pleno año electoral, el presidente Joe Biden parece haber cedido a las presiones de los republicanos y miembros de su propio partido y vuelve a algunas políticas implementadas en la era Trump. Estamos hablando del endurecimiento de los accesos a los asilos, que exige que los inmigrantes sean evaluados en una fase inicial de selección para determinar si se les debe denegar la protección y ser deportados rápidamente. Esta estrategia afectaría a los migrantes con antecedentes penales o aquellos que podrían ser declarados inelegibles. Recordemos, fíjese bien de esto, que de acuerdo con la ley actual, un migrante que llega a la frontera y es sometido a un examen inicial de miedo creíble puede continuar con el proceso aunque tenga antecedentes penales o represente un riesgo a la seguridad. Todo esto se produce, este cambio propuesto, cuando los demócratas, sobre todo aquellos que políticamente están indecisos, están alentando a la Casa Blanca a tomar medidas unilaterales para reducir los cruces fronterizos. Muy importante esta historia, determinante. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas preguntándoles qué les parece estas iniciativas en temas migratorios. Esto que el presidente Biden ahora está buscando y es tratar de limitar la entrada de migrantes que no tengan documentos para entrar al país. ¿Cómo lo ves tú? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que a falta de acción por parte del Congreso, a Biden le ha tocado tomar estas decisiones y hacerlo sin el Congreso, a pesar de que obviamente él sigue insistiendo de que las acciones tienen que tomarse a través del organismo por el cual se crean las leyes en este país, que es el Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que yo no tengo ningún problema con que Biden le diga a las personas que tengan antecedentes penales o que representen un riesgo para la seguridad nacional de este país que no pueden entrar. No tengo ningún problema. Mi problema viene cuando yo digo a muchas de estas personas no hay forma de saber si tienen un antecedente penal. ¿Cómo lo vamos a saber? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Cómo vamos a saber si ese hombre que luce de cierta manera y con las percepciones que tienen las personas, porque la realidad es que muchos tenemos sesgos, muchas personas incluso tienen ciertos sesgos racistas de las cuales ni siquiera están, que saben que las tienen? ¿Cómo vamos a saber que esa persona en realidad representa una amenaza para el país si no está en una lista de terroristas, que es usualmente como lo sabemos? ¿Cómo vamos a saber que esa persona en realidad tiene un récord criminal? ¿Cómo lo vamos a saber? Mi pregunta es, ¿qué tal si entonces, no hay ningún problema que esas personas que tengan esos récords criminales, que hayan cometido crimen en sus países, que sean expulsadas? No tengo ningún problema, pero mi problema viene cuando sea una persona que en realidad tenga un miedo, que tenga una verdadera razón y simplemente por la discreción del oficial que le toque, simplemente lo manden para su casa. ¿Cómo lo ves tú? Buenas noches. Buenas noches. Precisamente para evitar ese tipo de discriminación quizás sin intención de hacerlo de forma negativa, yo creo que deberíamos de implementar medidas uniformes para todos para asegurar la seguridad de este país y de los ciudadanos que se supone que estemos priorizando, y deberíamos entonces implementar medidas como lo de permanecer en México o implementar medidas donde sí requiere que se mantengan bajo la custodia del gobierno federal, en lo que se puede establecer, más allá de un miedo creíble, esa fase inicial para determinar si merecen permanecer en este país o no. El problema que hemos visto en estos años es que la administración de Biden ha eliminado múltiples órdenes ejecutivas y múltiples reglas que habían sido establecidas por la administración de Trump para ayudar a aliviar este proceso, para también prevenir que personas con malas intenciones, personas con antecedentes penales, entren al país. Lamentablemente, en estos últimos 3-4 años casi, hemos visto un número récord de migrantes, de los que muchos de ellos han ido a las ciudades como Nueva York y han estado cometiendo unos crímenes que no estarían sucediendo si tuviéramos este tipo de ley en lugar. Entonces es lamentable que Joe Biden, estoy segura de que él sabía estas consecuencias o que le habían advertido que estas consecuencias iban a suceder, y con todo y eso lo hizo en su primer día al entrar a la Casa Blanca, y tuvo que esperar a tan solo 6 meses de las elecciones generales para entonces volver a implementarlas. Esto lo que grita es politiquería pura y que está desesperado porque sabe que el tema migratorio le va a perjudicar en estas elecciones. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A ver, yo creo que nada de esto, ni las políticas de Donald Trump, ni las políticas que el presidente Joe Biden esté considerando, van a resolver el tema migratorio a profundidad. Yo sé que Bianca constantemente menciona, o los republicanos mencionan, miren, las políticas de Donald Trump estaban funcionando. En la realidad, no. Primero que todo, pasó un año de COVID, que es muy importante recordarlo. Utilizó medidas como el Título 42, que no son medidas migratorias, y que lo único que hicieron fue decirle a las personas, puedes entrar una y otra vez porque no hay algún tipo de castigo. Eso es para un grupo de personas. Y para otro, lo que mencionaba Heidi, entendemos y reconocemos que si una persona está en una lista terrorista, criminal, de pandilla, etcétera, obviamente no debe ser permitido entrar y debe ser esa entrada debe ser negada automáticamente. Pero ¿qué pasa con las personas o cuando queda abierto decir a la discreción del oficial basado en cómo él está asesorando a esa persona? Yo creo que eso puede abrir una caja de Pandora a limitar a personas que sí tienen algo probable, que sí tienen que estar en este país, que sí tienen una razón probable, una razón de entrar a los Estados Unidos como un refugio y les puede impedir eso. Por la otra parte, puede abrir un camino a que las personas que están en México, Centroamérica y ven estas noticias digan, lo más probable es que no me van a recibir cuando llegue a la frontera. Vamos a tener que empezar a utilizar otras vías para entrar a los Estados Unidos, especialmente si vienes de países como quizás El Salvador, México, Honduras, donde sabemos perfectamente que la población, el número de personas que califican para asilo político es mucho menos. Lo más probable es que las personas van a decir, vamos a tratar de aventarnos este viaje no por entregándonos a los agentes fronterizos, sino que evadiendo la seguridad. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Creando un problema más de lo que ya existe. Así que por mucho que Joe Biden, en este caso, reconozco que existe una buena intención, el Congreso no ha hecho nada. Todo tipo de legislaciones se han puesto en la mesa, progresistas y conservadoras, y no ha pasado nada. Esto para mí no viene y resuelve. Lo único que va a crear es simplemente que personas que sí tienen ese deseo de estar acá y que deben de estar en este país se queden retrasados y perdidos en el proceso. ¿Qué les dice el hecho de que el presidente Biden esté retomando medidas que había implementado Donald Trump en su momento? Es que yo creo que le da la razón a Trump y a los republicanos. No. Claro que sí. Les da la razón porque él intentó una medida quizás que uno diría más progresista al eliminar estas propuestas, pensando que iba a ser más inclusivo, que iba a permitir que más personas pudieran entrar al proceso, que se les facilite, que puedan estar en este país, pero que estamos viendo que es más, han sido más las consecuencias negativas que los beneficios para nuestro país. Yo no comparto la idea de que Donald Trump, que Joe Biden esté copiando políticas de Donald Trump en sí. Es como comparar manzanas con naranjas. Primero que todo, veamos las políticas positivas que Joe Biden también ha hecho. Más de 1 millón de personas han podido entrar a ese país de manera legal, de países como Cuba o Venezuela. Una frase, el TPS. Una frase. Biden lo hace como respuesta a una crisis migratoria. Donald Trump lo estaba haciendo como respuesta al hecho de que él odia a los migrantes. Claro, uno estaba previniendo la crisis, otro la causó. Muy bien. Vamos a seguir analizando este tema y lo vamos a hacer con el abogado de migración John de la Vega. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Abogado, los defensores de los derechos de los migrantes han planteado dudas sobre cualquier cambio en el proceso considerado de miedo creíble. ¿Cómo afecta esto a los migrantes y qué tan efectivo puede ser esta iniciativa para frenar el flujo migratorio? Sí, ciertamente esta política le daría un nivel más alto de discrecionalidad y poder a los oficiales de asilo para poder deportar de manera expedita a aquellas personas que ellos consideren de que poseen un peligro para la seguridad nacional o para la seguridad pública. Con esta situación tendríamos deportaciones que pueden ser en cuestión de horas en vez de tardarse años como usualmente tardan los procesos tradicionales de corte de inmigración en los Estados Unidos. El primer problema sería el tema que tiene que ver con el acceso a tener una representación legal en los Estados Unidos. Estas personas van a llegar a hacer esta entrevista, que puede ser literalmente el momento que sean detenidos, puede ser que la tengan en cuestión de un par de horas, no van a tener la asesoría correcta para poder saber exactamente qué es una entrevista de miedo creíble, y muchas personas que tienen méritos para tener un caso de asilo viable en los Estados Unidos van a ser deportados de manera expedita. El segundo grupo sería aquellas personas que han sido arrestadas o le han puesto, las han enjuiciado de manera arbitraria en sus países de origen, como conocemos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que después estas personas tengan ese tipo de récord
y por simplemente no poder explicarlo y no poder tener una excepción por haber sido por razones políticas, también vayan a ser simplemente deportadas en cuestión de horas, sin dar la posibilidad a un juez de inmigración de poder analizar correctamente si la persona tiene méritos o no del caso. Ahora, las entrevistas iniciales están diseñadas para, digamos, tener un nivel de exigencia relativamente bajo, de modo que los migrantes no sean deportados injustamente. ¿Esto podría cambiar con esta iniciativa? Sí, claro, porque además del enfoque de ver si la persona sufrió persecución en su país de origen y el miedo que tiene a futuro, también va a haber un enfoque en el tema de que si la persona ha cometido algún tipo de crimen en algún otro país o su país de origen, o si la persona ha hecho algún tipo de actividad que pueda ser considerada como ilegal en los Estados Unidos. Y ahí entramos en bastantes cosas que son muy técnicas y que sí, yo creo que muchos funcionarios se van a agarrar de eso para poder deportar de manera expedita a personas que sí tienen casos viables. Ahora, de alguna manera, esta medida es similar a una que se puso en marcha durante la administración de Donald Trump. ¿Tiene usted datos o recuerdos de si en esa época se descongestionó el sistema de los asilos gracias a que esta medida existía? Bueno, sí, o sea, lo que estaba utilizando en ese momento en las entrevistas de medio creíble es si la persona había cruzado por un tercer país y había pedido protección en el tercer país. Y ciertamente las estadísticas en la época del expresidente Trump, la cantidad de entradas irregulares eran mucho más bajas. Hoy en día, aunque, como lo dijo uno de los panelistas, han habido muchos proyectos positivos como el tema del parol humanitario, también tenemos la crisis en la frontera que, aunque esto puede ayudar un poco, es un porcentaje muy pequeño que van a poder deportar por cuestiones de criminalidad o de peligro a la seguridad nacional. Y creo que necesitamos una reforma migratoria porque si no, lamentablemente vamos a seguir viendo estas cantidades altísimas y la crisis en la región también que se está viviendo hoy en día es un factor sumamente importante. Eso que es algo pequeño, el número de personas susceptibles que podría ser afectada por esta norma, también está planteado preliminarmente por las autoridades de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí viene la pregunta, ¿es justificable tanta negativa frente a esta medida que propone el gobierno? Bueno, si es estrictamente por cuestiones de seguridad nacional y seguridad pública y es para evitar que personas que tengan récords criminales entren a los Estados Unidos, o sea, no le vería por qué esta política es tan negativa. Lo único sería el tema de que los oficiales de asilo tienen que estar muy bien preparados y tienen que tener una experiencia larga para poder tomar estas decisiones, porque en vez de que la persona vea a un juez de inmigración y tenga una audiencia final con debido proceso, va a ser una deportación express si no llega a pasar la entrevista de miedo creíble. Estas nuevas medidas que se pretenden tomar, ¿cumplen con lo estipulado en el derecho internacional de asilo? Bueno, en teoría, bajo las leyes migratorias de los Estados Unidos, si una persona posee un peligro para la seguridad nacional, el gobierno puede denegar una solicitud de protección y veremos. O sea, si al final del día no cumple con la Constitución, veremos demandas a nivel federal, pero estamos todavía en una etapa muy temprana de cómo esto se va a llevar a cabo. ¿Tiene algún tipo de posibilidad de que esto se detenga en el mediano plazo a través de alguna demanda, a través de algún tipo de apelación? Sí, ciertamente creo que veremos demandas a nivel federal. Lo que sí no podemos evitar es que la Casa Blanca está teniendo presiones por todos los ángulos por los números, el porcentaje de personas que están en desacuerdo como ellos han llevado a cabo el tema de la crisis migratoria. Así que yo creo que la administración está intentando pasar la mayor cantidad de propuestas para ver si llegan por lo menos a disminuir la cantidad que entran de personas de manera irregular. Abogado, muchísimas gracias por darnos unos minutos esta noche. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Gracias, abogado.